Muy buenas noches, profe. Nuestro grupo y yo vamos a presentar acerca de la relación entre la democracia y la corrupción en el Ecuador, basándonos en la libertad religiosa y los estados seculares en el Ecuador. La libertad religiosa y los estados seculares en el Ecuador. Nuestros objetivos son: objetivo general, entender la situación por la que Ecuador se transformó en un estado laico. Los objetivos específicos: comprender el proceso y el periodo que tomó a Ecuador convertirse en un estado laico. Estudiar el gobierno involucrado en lo económico y la situación que pasó para convertirse en un estado laico. El Estado y la Iglesia. En 1906, quien estaba al mando de la presidencia fue nada más y nada menos que nuestro queridísimo el general Eloy Alfaro Moreno, quien emitió la Carta Liberal, el cual tuvo como único objetivo separar a la Iglesia del Estado. Eloy Alfaro lideró la Revolución Liberal y determina que el Estado garantiza la libertad de conciencia, entendiéndose esto como la libertad de culto religioso. Y es entonces que a partir de 1906 el Ecuador es considerado como uno de los países en el que están separados la Iglesia del Estado. En la Constitución del 2008, Ecuador se declara Estado laico, invoca a Dios y también celebra la Pachamama. Esto se dio gracias a la lucha de Eloy Alfaro por tener un país libre y laico. Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Redacta el artículo 1 de la Constitución. Ecuador desde su coloniaje ha sido un país católico romano. Debido al movimiento alfarista, perdió temporalmente su hegemonía política. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca dejó de tener fuerte influencia en el Ecuador, a tal punto que podríamos decir que es un estado confesional de facto. Muy buenas tardes, pues les va a hablar el padre Quinde, que vamos a involucrar un poco el tema de la religión en la educación pública. Pues nuestros compañeros ya dejaron más que claro que la Iglesia y el Estado terminaron en muy maltrato, la cual fue un episodio vergonzoso para el Ecuador. Y aparte, que podemos identificar bastante que fue reconocido por la opinión pública, fue la expedición de la ley de libertad educativa para las familias del Ecuador, pero en 1994, durante el gobierno del conservador de Sixto Durán Ballén, que permitía la introducción de las horas de religión en la malla curricular tanto en las escuelas como colegios públicos. Pero como les podríamos decir, nada dura para siempre. La ley constitucional permaneció vigente hasta el año del 2011, que fue corrompida por la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Pero afortunadamente la presión pública, más que la falta de económicos para pagar a estos maestros que necesitaban implementar la educación religiosa, al parecer contribuyeron en gran parte que dicha ley haya quedado en el papel tanto en sector público como privado. Continuemos. Ya, nos vamos un poquito más allá hablando sobre la Constitución y de la religión en la actualidad. Como dije, actualmente los momentos de la Constitución política vigente en el número 11 del artículo 23 reconoce y garantiza a todos los seres humanos el derecho de libertad de conciencia y la libertad de religión, que este conlleva y va de la mano con la religión de culto. ¿Qué trato de decir con esto? Yo lo defino en una sigla que lo digo la PEC, que la Constitución nos dio a todos los seres humanos el derecho de practicar, elegir y cambiar la religión con la que nosotros nos sintamos un poquito más cómodos. Y esto ya que forma de parte individual o colectiva en el sector público o privado. La religión y el Estado son sistemas que están separados, por eso nadie puede obligar a alguien a formar parte de una religión con la cual no se siente identificado. El Estado vela por la libertad de culto y las religiones pueden ser profesadas de una manera abierta, ya sea a través de cultos, actos o ritos, pero por supuesto con la excepción de respetar a quienes no la comparten. Siguiente.
A continuación les voy a presentar un ejemplo de discriminación aquí en el Ecuador, en un programa muy conocido llamado Ecuador tiene talento, en donde varios de los jueces refutaron y se burlaron de las creencias de una chica al ella decir que no creía en Dios. A consecuencia de esto, una asociación ateísta que existe en el Ecuador denunció aquel acto de discriminación a la Superintendencia de Información en la Comunicación. Ya, la Iglesia y el Estado en el periodo garciano. A mediados del siglo XIX existía en el Ecuador un fuerte debate respectivo de que si se debía establecer o no un vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica. Los liberales, en su mayoría los que estaban ubicados en la costa, sostenían necesidad de una separación entre estos dos poderes. Por su parte, los conservadores con mayor presencia en la sierra sostenían una tesis contraria, que rescataba una mayor injerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado. Para García Moreno, su principio de doctrina estaba basado en la religión católica, por lo que influyó de manera considerable en la educación. Además, trajo a varias congregaciones religiosas para la educación que estaba orientada para las personas que tenían el poder económico, y para las personas pobres se desarrolló un proceso educativo orientado en las manualidades y artesanía. La Carta Negra. La Carta Negra. Con este nombre se le conoció a la Constitución de 1869, con la cual García Moreno gobernaba su segundo periodo presidencial. La ceremonia se realizó en la Iglesia de Compañía de Jesús. La Carta Negra dotaba de amplios poderes al presidente y permitía nombrar a quienes ejercían el poder judicial para controlar el Congreso y el Consejo de Gobierno. En 1873, el presidente García Moreno consagró el Ecuador al corazón de Jesús, sellando de esta manera lazos profundos entre el Ecuador y la Iglesia Católica. Los antropólogos y científicos ofrecen varias explicaciones ancestrales sobre la ambivalencia y las ambigüedades históricas de la religión de la religión y el manejo del poder. Un claro ejemplo son varios hechos históricos que han marcado bastante el futuro de nosotros los seres humanos, como por ejemplo la salvaje colonización española, también la Inquisición de la Iglesia, y otra explicación que es bastante consecuente son las consecuencias de los pastores entre las élites políticas y económicas. Ahora vamos a ver un video explicativo. La separación de la Iglesia y el Estado ecuatoriano. ¿Quién fue Gabriel García Moreno? Gabriel García Moreno fue partícipe en el Partido Conservador Ecuatoriano basado principalmente en la doctrina social de la Iglesia. Asumió el poder a consecuencia de la crisis del año 1859, que ocurrió por la separación del Estado en 4 jefaturas supremas: Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Gabriel García Moreno fue calificado de intransigente, fanático, teocrático y déspota. Estaba próximo a cumplir 54 años y a comenzar un tercer mandato como presidente de la República, cuando la tarde del 6 de agosto de 1875, al pie del Palacio Presidencial en Quito, cayó asesinado el doctor Gabriel García Moreno, víctima de una conjura política a la que se sumó un enemigo personal, el colombiano Faustino Lemus Rayo. Pasaron varios presidentes luego del deceso de García Moreno, entre ellos Francisco Javier León, José Javier Eguiguren, Rafael Polit Ceballos, Antonio Borrero, hasta Ignacio de Ventimilla.
la revolución liberal. Primeramente, ¿en qué consiste el laicismo? El laicismo es una corriente ideológica que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y especialmente la del Estado, de toda influencia religiosa o eclesiástica. El inicio de la Revolución Liberal comienza tras el ascenso al poder de Ignacio de Veintimilla y sus posteriores intenciones de declararse dictador, con lo cual varios sectores del país empezaron a formar movimientos revolucionarios en contra del gobernante. Las tropas alfaristas vencieron, así derrocaron a Veintimilla y posteriormente los revolucionarios tomaron el poder. Esperando que este video nos haya ayudado a entender de mejor manera los procesos que tuvo que Ecuador pasar para formarse un estado laico, siendo desde 1859 a 1906, donde Alfaro promueve los pensamientos del laicismo en el Ecuador. No es hasta 2008 que la Constitución plantea a Ecuador como un estado laico, siguiendo los pensamientos de Alfaro como un Ecuador de un estado constitucional, de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y sobre todo laico. Muchas gracias, el Grupo 5 agradece su atención. Que viva la patria, hermanos míos.